Hola, bienvenidas y bienvenidos a Marketing con Sentido. Hacía ya un largo periodo que no hacía este tipo de entrevistas. Creo que son casi 4 meses por diferentes circunstancias. La principal, porque todo este tiempo he estado como mucho más enfocado y dedicado a lo que era atender clientes. Pero en cualquier caso, lo importante es que retomamos esta buena costumbre y con muchísima ilusión. Sí os quería comentar que mi idea en esta nueva fase es enfocarme, por lo menos durante un periodo, no tanto en cuestiones muy específicas o técnicas de marketing, sino lo que quiero es dar voz y protagonismo a profesionales como tú, profesionales de la psicología, las terapias o el coaching. Y de esta manera, precisamente el invitado de hoy, que repite por segunda vez, que le estáis viendo en pantalla, pues es un invitado de lujo precisamente para iniciar un poco este enfoque nuevo que te comentaba sobre la orientación de marketing con sentido. Álvaro Trujillo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, aquí encantado de volver a aceptar tu invitación y de pasar otro ratito hablando. Pues sí, igualmente Álvaro. La entrevista anterior yo tenía la costumbre, no solamente con Álvaro, sino con todos mis invitados, que fueran ellos los que se presentaran. En este caso voy a hacer una breve introducción y Álvaro, pues bueno, lo que tú quieras apuntar sobre mi presentación, sobre ti mismo, pues evidentemente, libremente, apostillas lo que creas necesario. Álvaro Trujillo es psicólogo, también está formado como coach y sobre todo yo le veo, lo considero sobre todo como un divulgador. Álvaro lleva el proyecto, liderando un proyecto de divulgación, sobre todo en lo que es en el contexto digital, más concretamente YouTube, llamado Psicoblog, que es desde luego un referente absoluto en lo que es la divulgación sobre materia científica y más concretamente sobre la psicología o neurociencia. Álvaro tiene unas cifras en relación a lo que son audiencias, seguidores y sobre todo gente que consume sus contenidos y que los escucha, pues que son bastante sorprendentes. Álvaro, tú mismo, dinos algunas de estas cifras o compártelas con nuestra gente. Bueno, la verdad que no me gusta mucho alardear de números y todo eso, porque los números en sí pueden ser bastante relativos, pero bueno, estamos hablando de un canal de YouTube con una trayectoria de 6, 7 años, ya casi, Uh -huh. y con unos 280.000 suscriptores por ahora, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, el número creciendo. También es verdad que por las circunstancias que trae también, las circunstancias actuales que Sí, estamos viviendo, pues el crecimiento pues decrementa un poco, porque claro, es muy razonable, sí, pero vamos, estamos hablando también de esas cifras. sí, sí, sí. Aparte de eso, también, pues bueno, justamente comenzando el confinamiento, pues también comenzamos en Twitch, ¿vale? Que es una plataforma de streaming donde digo estamos porque no cuenta solamente de que esté yo, sino también todos aquellos espectadores que están viendo y que Uh además están -huh. conversando y tal, pues estamos de lunes a viernes, todas las semanas, a las 10 de la noche, hora española, en mi canal de Twitch, ¿vale? Que tiene Uh -huh. la misma nomenclatura, es Claro. Psicoblog, Ajá, igualmente. fantástico. Y ya está, en cuanto a cifras, pues eso más, sobre todo resaltar lo que son todos los años que se lleva trabajando en ello. Son, no sé, unos 200, 300 vídeos que están Sí, 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 a sí. disposición prácticamente ya de todo el mundo Uh -huh. y nuevos temas que van saliendo aproximadamente cada 10 días, cada 15 días, Uh -huh. dependiendo de la dificultad y la complejidad de cada uno de los temas. Ujú. Mira, Álvaro, yo sí quería hacer un apunte sobre las cifras, ¿no? Porque evidentemente es cierto que sobre todo y los que trabajamos más en relación al tema del marketing y en general, también es verdad que existe una obsesión con el tema de las cifras. Pero en tu caso me parece especialmente importante porque, claro, no sé cómo decirlo, es muy fácil hacer grandes cifras en no divulgación, en compartir contenidos, vamos a decirlo así, fáciles, ¿no? Contenidos de consumo rápido y tal. Pero yo creo que el mérito que tiene Álvaro especialmente es que bueno, trabaja un contenido, pues valga la redundancia, muy trabajado, muy elaborado, que profundizas absolutamente en los temas, es decir, y no haces, desde mi punto de vista, concesiones para hacer los temas, es decir, los haces evidentemente muy atractivos, los haces que sean asimilables, pero no sacrificas rigor, ¿no? Entonces, en ese sentido es en lo que yo me gusta enfatizar el tema de tus cifras, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir trabajar un contenido de verdad cualificado para tener también una audiencia nada despreciable, pero cualificada también, de alguna manera? Por eso quería hacerle el inciso. En cualquier caso, Álvaro, Uh -huh.
Mira, vamos a entrar muy directamente al tema de la circunstancia en la que estamos, ¿no? En esta circunstancia de estado de alarma, de confinamiento, y que evidentemente todo lo que tiene que ver con la profesión de la psicología, yo creo que evidentemente es muy sensible al tema. La pregunta directamente, Álvaro, es cómo el COVID ha afectado, está afectando socialmente en relación a lo que tiene que ver con la psicología, con la profesión, pero no solamente con la profesión, en el desempeño de vuestra profesión, sino con respecto al servicio que ofrecéis a la sociedad. Ujú. Pues mira, te contesto primero en cuanto a cómo afecta a nuestra profesión, Vale. aunque más que centrarme en la profesión es centrarme en los profesionales, ¿ok? Por supuesto, ahora la gran mayoría de los profesionales del sector, pues, sobre todo aquellos que se dedican a clínica privada, aquellos que tienen su consulta y tal, pues van a tener que abandonar lo que es lo presencial y adaptarse al negocio online, a Está lo que claro. es el contacto online, que de Ujú. hecho ya no solamente con el tema de la profesión de psicología, sino que es que todas las empresas que sí tienen una rama dedicada a lo que es el negocio online, Ujú. todas han seguido creciendo o no han Es así, notado grandes claro. pérdidas. Hace poco estaba escuchando a un experto en economía, ¿vale? Un economista que a mí me gusta mucho seguir, y hablaba, recitaba por algunas noticias de eso, de empresas las cuales están teniendo ganancias en estos meses, y resulta que una de esas empresas, también bastante grande, por lo cual tampoco es Nike, por ejemplo. Nike, o Ujú. sea, una empresa que vende zapatillas deportivas y está teniendo ganancias estos días solamente por las ventas online. Por las ventas online, Y sí. dices tú, bueno, pero es que de deporte, aire Ujú. libre, sí, vale, sí, pero el servicio de venderte unas zapatillas para quedarte en tu casa para hacer deporte también vende, con lo Ujú. cual ahí lo tienes. Entonces, todos aquellos negocios que tienen un punto online van a sobrevivir, eso está claro, Está o que claro. ofrezcan algún servicio online, van a sobrevivir y se van a mantener. Entonces, aquellos profesionales, por supuesto, conozco a muchos, uno de ellos también lo conoces tú directamente, estamos hablando de PsychoThink, ¿vale? Que Psychothinking. también tiene Sí, 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 contenido, sí, sí. pues trabajan online, Ujú. ¿vale? Y siguen trabajando online en ese sentido. Que de hecho, en cuanto al tema de hacer tratamientos y tal, ya depende de la persona, si prefiere a lo mejor un trato más personal, un trato más dedicado, pues bueno, por lo que es una Sí, videoconferencia y tal, eso ya son preferencias, pero por lo que he podido leer hasta ahora no hay diferencias significativas en lo que es el trato, lo que es sí, en sí, sí, persona, a lo que sí, es en online, en cuanto a sí. un tratamiento psicológico, ¿no? Ajá. Sí es verdad que existen otros elementos más específicos que sí necesitan cierta presencial, ¿no? Ujú. Pero para los problemas más comunes que solemos tener, los relacionados, por supuesto, con estrés y ansiedad, que estaremos muy sobrados de Sí, esos sí, conceptos sí, estos días, sí. pues sigue estando muy bien. Entonces, ese es el primer punto que se ve en cuanto a niveles de lo que es un psicólogo clínico trabajando online, estupendamente. Pero después surgen otros proyectos que son personales, que surgen también de profesionales, de también otras áreas, que también están empezando a surgir. Solo Ujú. habrá que contar cuántos psicólogos, sobre todo de la rama más comunitaria, también de la rama social, estén ahora mismo trabajando como voluntarios con diferentes ONG, Claro. como por ejemplo Cruz Roja, que está también muy involucrada en estos días, o con otros tantos servicios, los cuales, pues bueno, están prestando también un apoyo social directo a, a todo este revuelo, ¿no? A Sí, todo sí, sí, este sí. gran evento Sí. sobre el COVID-19. Ujú. Entonces, ahí también tenemos otro servicio adicional a lo que normalmente solemos ver. Está Y claro. en tercer lugar también están los servicios que también se pueden ver online, que respaldan no solamente, por ejemplo, a mi persona, ¿vale? O también a nuestro amigo que estuve mencionando antes, a PsychoThink, sino que también hay más gente que se está animando a abrir un poco más de conocimiento, de Ujú. informar, de tranquilizar a través de las redes, con pequeños tips, con pequeñas píldoras a la gente, pues informando sobre cómo funciona, como hemos dicho, cómo funciona la ansiedad, cómo Sí, funciona el sí, sí, sí. estrés, cómo saberlo manejar, como tal, ¿vale? Porque Ujú. claro está, lo que realmente más va a pegar durante estos días es el efecto del estrés. ¿Ok? Ujú. Entonces tenemos como que recondicionarnos, volver a establecer una relación diferente
con lo que son esos picos de estrés, porque ya es un contexto completamente diferente. El gran problema que tiene el COVID-19 es que nos ha obligado, ¿vale?, ya como sociedad y como Estado, a establecer un nuevo ritmo, una nueva vida, una nueva cotidianidad que va a durar, pues bueno, nos puede durar perfectamente 1 mes y medio, 2 meses, Sí, sí, sí. Ahí lo dejamos de incógnita, Sí, sí. ¿vale? Pero es una nueva vida cotidiana. Entonces, a eso hay que adaptarse. Entonces, el gran problema que estamos teniendo realmente son síntomas relacionados con eso, con la propia adaptación. Ajá. Entonces, a medida que somos capaces también de trabajar, ¿vale?, y sin sintonizar de alguna manera, otra vez de nuevo con nuestra cotidianidad, pues bueno, nos iremos adaptando e iremos creando una nueva costumbre. Eso significa que la gente llegará a un momento que ya no tendrá problemas y será súper feliz y se acostumbrará tanto a estar encerrado en su casa que después, cuando levanten la veda, ya nadie va a querer salir. No, para nada. Porque todo el mundo tiene en cabeza que esto es temporal y esto nunca se debe olvidar. La gente tiene en cabeza que esto es temporal. Entonces, la cuestión es adaptarse mientras dure, porque en el momento que ya se rompa, pues volvemos a la vida de antes y tendremos que cumplir con otro proceso, que es la reincorporación posterior. Precisamente, Álvaro, ¿Okay? ahí es donde que yo quería incidir, ¿vale? Un poco, es decir, como por evolucionar un poco la respuesta que estás dando de los efectos que está teniendo, vamos a decirlo así, de forma psicológica o emocional en todos el tema del COVID. Una que muy bien has definido, que es ahora mismo, durante el confinamiento, pero y luego lo que dices tú, luego habrá un proceso de readaptación, pero no sé cuál es tu opinión, si es que tienes una opinión al respecto. ¿Tú crees que hay un antes y un después del COVID, no solamente en una percepción personal o más personal, emocional, en determinados aspectos que puede ser de seguridad o de inseguridad, sino también de relación social? ¿Tú crees que esto nos va a determinar mucho como sociedad? Me gustaría creer que sí, que podría influir de alguna manera. De todas maneras, verá, todo lo que hacemos al día a día influye, ¿vale?, más adelante. Pero me gustaría, o sea, lo que a mí me gustaría como tal es que sí, que tuviera un cierto efecto. Porque el hecho de, bueno, de estar confinado, de pasar demasiado tiempo con nosotros mismos, pues bueno, que haya dado una oportunidad también para la reflexión, para la convivencia con uno mismo, porque a lo mejor lo comentamos más adelante, pero sí es que hay un montonazo de personas que a lo mejor es que no se aguantan ni ellos. Entonces Sí. puede ser un auténtico descubrimiento, ¿vale? Entonces también lo que es la valoración de lo que es el contacto después con las otras personas, ya no solamente con tus conocidos, sino también con las personas nuevas. Me gustaría creer en eso y seguramente muchas personas sí tengan ese tipo de mejoría o hayan llegado a ciertas conclusiones durante todo este tiempo, porque en cuanto a conclusiones, cada uno. Sí, sí, sí. Sin embargo, por otra parte, me dejo llevar por conocimiento previo y también por, bueno, por el devenir de la propia sociedad, y me hace pensar también que no es un pensamiento pesimista, ¿no? Ojalá me equivoque y tal, pero que en cuantito se levante esto y nos volvamos a adaptar a lo que es la vida diaria, esto del COVID solamente va a quedar como una anécdota, Ajá. ¿vale? Ya todo el mundo pues va a actuar exactamente como estaba actuando antes, Sí, sí, tal sí, sí, cual, sí, ¿no? sí. Habrá una gran mayoría de personas que esto, pues bueno, se han quedado encerrados, han estado por un mes así, con la cara larga, pero una vez que se levanta la veda, pues pueden seguir perfectamente con sus vidas. Sin embargo, hay muchísima gente que ya, de alguna manera o de otra, el propio COVID les ha afectado muchísimo más directamente. No solamente estoy pensando a lo mejor en pequeños negocios o en los autónomos que se ven con la cosa de decir, vamos a ver, tengo que producir, tengo que trabajar, tengo que generar ingresos de esta manera, porque es Sí. que las facturas siguen llegando y tal, pues entonces ya es un bucle de ansiedad bastante, muchísimo más alto, por lo cual reincorporarse después va a implicar otra prueba y eso sí se va a notar un Claro. antes y un después, Después. por supuesto. De hecho, está notando ya el durante, sino también otras personas que, bueno, que también son un poco más vulnerables a este tipo de crisis. Estamos hablando a lo mejor de personas que ya de por sí tenían antes problemas psicológicos, tratados o no tratados, los cuales se van a tener que hacer un sobreesfuerzo Total. Sí, 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 para sí. mantener un cierto equilibrio psicológico durante todo este tiempo, y eso se va a notar a posteriori, por supuesto. Mira, tengo un conocido que está dejando de fumar a la fuerza. Eso, por ejemplo,
es un antes y un después, eso está claro. Absolutamente, absolutamente, sí, totalmente, totalmente, sí, sí, ¿Vale? sí. Y claro, estamos equiparando a lo mejor el problema del tabaco con un problema psicológico que algunos no pueden ver como un problema psicológico, pero vamos, Hombre, el síndrome de la de hecho, abstinencia es Álvaro, gordo. eso te voy a decir, de hecho, Álvaro, decir, oye, no vamos a minimizarlo, ¿eh? No vamos a minimizar el tema de lo No, que no, no. representa psicológicamente el tabaco, porque efectivamente, y condicionará en muchísimas cosas, evidentemente, los comportamientos. Sí. Ya no hablamos de otras adicciones de otro sentido más potente, ¿no? Que yo creo que en todos en nuestro contexto Exactamente. lo hemos hablado, igual que nos hemos puesto en situación de lo que tú comentabas ahora, decir, oye, hay gente que padece tiene dificultades psicológicas que en esta situación de confinamiento tienen que estar pasando especialmente mal, la verdad. Sí, lo tienen que estar pasando bastante mal. Bueno, y no solamente personas que estén pasando por problemas Sí, psicológicos. De hecho, es que lo curioso sobre todo esto, Rafa, es que a nivel psicológico no hay ningún protocolo, al menos en España, de saber tratar al personal en caso de una cuarentena o en un confinamiento. No hay un protocolo. Entonces, en cierto modo, los psicólogos, y no solamente los psicólogos, sino todos los profesionales sobre salud mental, pues están un poco como improvisando sobre la marcha ajá, porque no existe un protocolo. Lo que sí existe, por supuesto, es tratamiento sobre lo que hemos dicho. claro. Tratar directamente lo que es la ansiedad, tratar el estrés, tratar por, bueno, las conductas repetitivas que se van estableciendo cuando estás muy hastiado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Todo eso se puede paliar. Es como estás tratando concretamente casos muy concretos, síntomas muy concretos, y te vas adaptando a las circunstancias de la propia persona. Pero como protocolo No existe, no no está. Sí, existe. sí, Es algo sí, completamente sí, extraordinario también, sí. incluso en ese aspecto. Y por supuesto, muchísimas personas más que lo pasarán mal, no solamente aquellas personas que sufren problemas psicológicos. Sí, sí, sí. De hecho, hubo un estudio que salió, vamos, en febrero, básicamente, o sea, intentando ver cuáles son las consecuencias a largo plazo a nivel psicológico de una cuarentena y descifraba que de las poblaciones de riesgo pues estaban perfectamente las personas con problemas psicológicos y también los propios sanitarios, ¿vale? Evidentemente, sí, Entonces los sí, sí. sanitarios Claro, después claro. ya tendría que venir, yo qué sé, o el Estado, incluso empresas privadas, los que sean, Sí, para pagarles unas buenas sí, vacaciones después, solamente para sí, desintoxicarse de toda la presión que lleva. Ya no sí. es tanto que estén infectados o no estén infectados, sino La presión, la sí. carga de estrés de todos estos Sí, días, sí, sí. Yo creo que debe ser enorme. es muy grande. No sé si quien más o menos siempre tenemos, es probable que tengamos a alguien relacionado con el mundo de la salud y la sanidad. En mi caso concreto hay una muy buena amiga que además está en un servicio de- de cuidados intensivos. Una persona que ya tiene trayectoria, es decir, que ya está acostumbrada a esto, pero que nos compartía bueno, pues eso, la dificultad de sobrellevar emocionalmente, como dices tú, un día tras otro una situación como esta. Y efectivamente, eh, ella misma decía, mira, vamos a necesitar todos apoyo psicológico. Seguramente ahora tú podrás explicarlo mejor que yo, evidentemente, desde tu perspectiva profesional. Seguramente lo que ocurre ahora es que es en el estado puramente de estrés, de ansiedad de atender, no hay tiempo, pero que serán problemas efectivamente pospuestos, ¿no? Igual que exactamente también, que lo quería comentar contigo, que se está comentando mucho, las situaciones de duelo ahora mismo, ¿no? Las situaciones de duelo por pérdida de familiares o amigos y tal, y que por la circunstancia que se está dando, pues se está hablando, ¿no? De duelos que van a ser pospuestos para más adelante. Sí, por supuesto que el duelo se tiene que... En cuanto a lo que es el proceso de duelo, no es algo que empieza en el momento que pierdes. Ajá. Pasan los 3, 6 meses que supeditados y ya lo superan. No, el duelo hay que trabajarlo. Y que si no se trabaja ahora, lo tendrás que trabajar más adelante. De hecho, no son raros los casos terapéuticos en los cuales los pacientes, los auténticos problemas que tienen relacionados con sus emociones, son por eso, por un duelo mal llevado, por lo que sea. Sí, 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 sí. Entonces, claro, por el régimen de confinamiento y todo eso, también se aplazan los procesos de duelo. Claro. Sí, sí, sí. Y no solamente eso, también hay otros duelos o incluso otras circunstancias que son incluso más críticas en cuanto a lo que son las gestiones de las emociones generalmente. Me gustaría comentar algo sobre, Dime, dice, dime. cómo sobrellevar
para los profesionales de salud, que ahora Sí, mismo sí, tienen sí. que estar a tope, pues sí, sobre en cuanto a lo que es el apoyo emocional de posterior y el tratamiento emocional, es bastante necesario porque durante el tiempo que están trabajando no notan absolutamente nada. Ajá. Esa es la cosa. O sea, no Sí, notarán absolutamente nada. Estarán como en modo automático. sí. Entonces estarán con una activación muy alta, pero una activación muy alta que van a tener que aguantarla durante horas. El agotamiento posterior es tremendo y no tienen tiempo para recuperarse. Entonces, por eso digo, es decir, después no solamente vas a necesitar terapia psicológica como para reponerte emocionalmente, ¿no? Lo que vas a necesitar es un tiempo de desconexión total. Desconexión, sí, sí, sí. Por Es agotamiento. desconexión Sí, 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 sí. por agotamiento. O Sí, sea, por sí, sí. supuesto, una Sí. guía para saber llevar toda esa descarga, ¿vale? Ujú. Pero sobre todo el tener un momento de inactividad para volverte a encontrar el equilibrio contigo mismo. Está Pues va a claro. estar completamente desequilibrado. Sí, sí, Y sí. desgraciadamente hay personas que sí están perdiendo a familiares o a seres muy queridos y no van a poderlos velar de Está la claro. manera, Sí. de manera adecuada. También toca a mí personalmente. Y es que no nos podemos desplazar para ver a otros Sí, sí, sí. familiares que sabemos que necesitan de ese apoyo y no podemos hacerlo, ¿no? Ujú. Y entonces el aislamiento en ese punto ya está afectando. Sin embargo, hay otros elementos del aislamiento que temo muchísimo en que cuando se levante ya el estado de alarma, pues empecemos a ver esos resultados. Estamos hablando de personas o que viven muy solas Sí. o personas que a lo mejor sufren de ciertas patologías, incluso que pueden hacerles peligrar incluso su vida, estando en un entorno Por ejemplo, Álvaro, de soledad, ¿no? por ejemplo, ¿podrías poner algún ejemplo para ser más... Personas muy mayores que saben Sí, que por gajes del destino pues tienen que vivir solas, sí. personas que sufren de depresión ya de por sí, necesitan un apoyo social bastante gordo, o personas que, bueno, por H o por B, cuando han llegado a estas circunstancias, pues se ve que tienen muchísimos problemas acumulados, ya sea a nivel financiero o lo que sea. Sí, 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 sí. Sí. Ya he tenido conocimiento, desgraciadamente, de ciertas personas, no lo quiero decir aquí porque, claro, el propio Ya, sí, sí. concepto viene ese estilo de copy, pero bueno, estamos hablando de personas que empiezan a caer en abuso de sustancias, Ujú. personas que de hecho es bastante probable que se vea un aumento de eso, de los abusos de sustancias. Ya lo advertía, de hecho, este informe Ajá. que se estaba hablando, que se editó en febrero, perdón, abuso de sustancias, autolesiones, incluso intentos de suicidio. Ajá. De hecho, ya tengo yo conocimiento de algunos casos de lo último y la verdad que Sí, es sí, sí, bastante sí. espeluznante, porque Sí, volvemos a lo mismo. sí, sí, Estás sí, sí. aislado. Entonces, si tú tienes que hacer algún tipo de apoyo, lo tienes que hacer puramente a distancia. Ujú. Pero es que a distancia no puedes apoyar a nivel físico a la otra persona, no puedes retirar ciertos elementos de riesgo, no puedes hacer nada, no, pues tienes que confiar y sobre todo pues estar muy encima de estas personas, pues bueno, para irlas guiando y sobre todo un punto fundamental de estos días que es mantener el apoyo social. Ajá. Porque situaciones se pueden dar muchas. Todavía no he hablado, por ejemplo, de las personas que están viviendo con familias disfuncionales, con parejas disfuncionales y tal, que no van a poder hacer absolutamente nada, no van a poder arreglar conflictos, no van a poder tratar absolutamente nada. Eso es así, están como atrapados en sus propias casas y que el único consuelo que les queda, el único suspiro de refresco que les queda es el apoyo social. Ujú. Eso yo recomiendo realmente que si hay personas que no descuiden los apoyos sociales. Porque todos vuestros amigos, por apariencia a lo mejor, pueden decir, están muy bien, pero Ya. no, a lo mejor por dentro están jodidos. Y que Sí, realmente sí, sí, sí. lo que les permite sobrepasar mejor el día a día, efectivamente, es el apoyo social. Ujú, Aunque ujú. sea, yo qué sé, una llamada, Sí, sí, un sí, sí. WhatsApp, un meme, o sea, meme, porque ya están surgiendo 500.000 memes. Mandas el meme, le alegras el día a quien sea. Sí, sí, sí. Pues el apoyo Mira, social es deberíamos fundamental. establecer, perdona que te interrumpa Álvaro, es decir, tú antes has hablado, me ha gustado mucho cuando has hablado de decir, oye, no existe un protocolo, es decir, dentro de lo que es el sector, la profesión, no existe un protocolo que está fenomenal, que lo hayas dicho, porque decir, bueno, no existe, pero ya se debería estar preparando, ¿no? Para lo que pueda surgir de esto o lo que nos pueda venir en otras ocasiones, que ojalá no sea nada, pero bueno. Pero en cualquier caso, esto de protocolo, mira, me lo voy a llevar a esta circunstancia que estabas hablando, ¿no? Y decir, mira, las personas que estamos más o menos bien, yo creo que de esto, no sé cómo decirlo, de la vulnerabilidad no se libra nadie.
de esta situación. Es decir, yo no creo que No, sea para nadie nada. invulnerable, es decir, desde el punto de vista emocional. Pero deberíamos prepararnos todos un protocolo, ¿no? Que tenía que ser eso, de apoyo, como dices tú, social a nuestro entorno para decir, oye, mira, una de las buenas oportunidades que tenemos con esto es, como dices tú, tomar conciencia de determinadas cuestiones, de lo importante que es decir, y ahora que si podemos tener más tiempo que teníamos antes para determinadas cosas, decir, oye, el protocolo, decir, mira, semanalmente o diariamente llamar a determinadas personas, ¿no? Para ver, para hacer un poco ese seguimiento, ese contacto y dar ese apoyo, ¿no? A mí me parece importante. Sí, es una buena idea porque sí se ve mucho los clásicos panfletos de el cuidado personal, que si lávate las manos, lávate Sí, la cara, lleva protección, mantén la distancia, tal y cual. Sí, muy bien, todo visto como de un punto de vista más individual, pero eh, tiene que haber, seguro que tiene que haber. En algún lado alguien ha tenido que editar algún panfletillo de difusión, ¿vale? Como para el cuidado psicológico, donde implica a lo mejor hacer ejercicio todos los días, de cuidar la dieta todo lo posible y de mantener el contacto con los seres queridos. Seguro, alguien lo ha hecho. Sin embargo, no es lo más extendido. no. Pero es vital para Sí. sobrevivir, pero no está especialmente Sí, extendido. sí, sí. Sí, yo voy a hacer un análisis puramente de lo que tiene que ver más con mi profesión. De hecho, a mí se me ha llamado la atención. Es decir, más allá de campañas generalistas, evidentemente con las 4 cuestiones fundamentales que llaman mucho a la responsabilidad de quédate en casa, tal, haz estas cosas, pero sí yo he de decir que como profesional de la comunicación sí me ha llamado la atención. Me parece que hay una clara carencia de apoyo de información en pautas específicas y claras en muy diferentes aspectos que tienen que ver desde el punto de vista psicológico o de otras cuestiones que tienen que ver con esta situación absolutamente extraordinaria de confinamiento. Y dices, oye, me parece que hay una responsabilidad por quien maneja a diferentes niveles el poder y la capacidad de comunicación, es decir, se tenía que facilitar muchísima más comunicación. Y voy a dar una opinión, mucho más allá de la buena o muchas veces mala comunicación que recibimos a través de la televisión o informativos, que existe una sobresaturación de información y ya está. Una de las cosas que te iba a comentar y me ha surgido también un poco de por dónde va la conversación, que entiendo yo que los profesionales de la psicología también en todo este proceso estáis también atravesando un proceso de aprendizaje, ¿no? Tú decías antes, no existe un protocolo porque nunca nos hemos visto una cuestión de estas o porque por lo que sea, no sé si otros países o otras sociedades son más previsores, lo habían pensado de tener un protocolo, no tengo ni idea. Pero en cualquier caso, la circunstancia que tenemos nosotros es la que tenemos y nos ha venido como nos ha venido. Y yo creo que seguramente también hay un fuerte aprendizaje, ¿no?, en la profesión. ¿Cómo lo ves tú? Uf, pues se podría ver de muchas maneras, ¿no? Por supuesto, yo estoy seguro que después de esta crisis se elaborarán informes, se elaborarán pequeños procedimientos, sobre todo para los servicios de emergencia, porque son, como bien pone el nombre, lo que más emergen. Eh, Habrá diferentes protocolos nuevos que se aplicarán perfectamente en estos servicios. Pero, por ejemplo, más a petit comité, más de profesional a profesional, sí, también estamos en un periodo de adaptación, pero esto mismo lo podemos extrapolar, yo qué sé, a otros profesionales que en este momento también están trabajando y que ven que el contexto es completamente nuevo. Podría referirme, por Sí, ejemplo, a ti, sí, que también tienes tu trabajo y en este momento, pues seguramente, si trabajas en publicidad, seguramente ya no tendrás que enfocar el mensaje de la misma manera. Tú sí, te habrás tenido que dar vueltas a la cabeza para sí, encontrar nuevos mensajes, localizar nuevos valores, nuevas emociones, nuevas motivaciones, sí, que sí, hará que sí, la sí. gente, pues bueno, redirigir los mensajes. Con nosotros pasa exactamente igual. O por lo menos yo puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Sí, A sí, mí me sí, pasa sí. exactamente igual, ¿vale? Sí. Álvaro, una cosa que te iba a preguntar, hablando un poquito más, enfocándonos en un grupo más específico de personas, tú tienes evidentemente analizada cuál es tu audiencia, pero entiendo que tú sobre todo tienes posibilidad de llegar y contactar y tener conexión con gente más joven. ¿Qué es lo qué percibes tú? Sí que, y en más referencia precisamente a lo que estás haciendo tú en divulgación de contenidos en este momento que vivimos, ¿estás enfocando tus contenidos de una forma más específica a la situación? Esa sería la primera pregunta. Y segundo, ¿qué feedback tienes con la gente más joven sobre esta situación? Pues sí es verdad que en su momento creé contenido, desgraciadamente
las políticas internas que tiene la plataforma que manejo, que es YouTube principalmente, pues no se quiere dar demasiada visibilidad a aquellos vídeos o aquel contenido que tiene que ver con el COVID, más que nada para eso, para que la gente no monetice las desgracias ajenas, ¿vale? Es básicamente el motivo. El gran problema es que aquí pagamos justos por pecadores y aunque aunque a lo mejor yo cree un vídeo con un tema informativo, explicando, por ejemplo, lo que estabas hablando tú antes, sobre la saturación de la información, se puede colar información falsa y todo eso. Hice un vídeo hablando sobre eso, de cómo está afectando psicológicamente tantísima información sobre el COVID. Pues bueno, ese vídeo pues se ha quedado un poquito a la deriva, por eso mismo, porque YouTube no lo promueve, porque trata concretamente del COVID. Otro vídeo que hablaba sobre el tema de la histeria colectiva y cómo puede afectar y todo eso también se ha quedado fuera. Es decir, el contenido se hace y aunque pudiera haber llegado a más gente, se ha quedado un poco restringido, pero bueno, por la nueva política que está promoviendo YouTube. Por lo cual, sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Perdón la interrupción. Sobre ese En tipo cuanto a la política interna, de... verá, comprendo perfectamente eso de que no se quiera hacer, que YouTube no quiera permitir que haya usuarios que saquen rédito de las desgracias ajenas. Por supuesto que sí. Pero por otra parte, vemos que efectivamente muchos contenidos, sobre todo aquellos que se dedican a la información, y de hecho ya le hicieron llegar las quejas a YouTube y todo eso. Por lo cual YouTube también ha pasado olímpicamente, porque ya llevamos muchos años sabiendo que YouTube no centra tanto la mirada a los creadores, sino en los anunciantes, ¿vale? Que son los que realmente les están dando el dinero. Pues en ese momento, en general, ese tema de cosas no las están gestionando bien. En absoluto. Llevan años intentando gestionarlo lo mejor posible, pero todavía no han encontrado el equilibrio. Entonces sí, comprendo perfectamente que haya gente, que no se quiera que haya gente que saque rédito. Y ojo, los hay, y muchos. Yo los he visto. He visto muchos canales que han estado haciendo vídeos con muy de mofa o muy de teorías conspiranoicas, sacando demasiada información falsa. O sea, yo lo he visto directamente. También he visto otros canales que desgraciadamente son los menos, que se han dedicado a informar del día a día de cómo han estado evolucionando las cosas en otros sitios, como por ejemplo en Italia, ¿no? Perteneciendo a la comunidad de Escenio, como estuve comentando también en la primera entrevista, pues tenemos a un médico, de hecho podéis encontrar el canal, se llama Diario de un Mir, que concretamente está completando parte de su MIR también en Italia. Y él ha pillado también todo esto, ¿vale? Cuando empezó los casos en Italia. Y él ha estado haciendo vídeos y elaborando contenido, contando desde su perspectiva de médico en formación y médico que ya va para una especialidad, cómo se está viviendo, cuáles son las medidas y todo eso. Y ahí estaba, mucho antes incluso de que sí, ya se empezaran a recoger los primeros casos en España y todo eso. Pero claro está, es un contenido que se pierde en la inmensidad de otros vídeos y de otras cadenas. Al final es lo que menos la gente termina encontrando. Claro, claro. Y tú decías, Álvaro, que de alguna manera habías pivotado en tus contenidos, es decir, que habías empezado hablando más cuando todo el tema del confinamiento, del COVID, pero que estabas pivotando de alguna manera, moviéndote ahora hacia otros contenidos, de otro carácter. Realmente el contenido sigue estando, porque el día a día se sigue viviendo. Lo que pasa es que eso lo trato más a través de los directos, por ejemplo. El directo es, valga la redundancia, son más directos. Estás chateando directamente con la gente. Te van contando sus experiencias, te piden consejo en ese momento, te piden tu punto de vista. Es un trato más directo. Eso solamente lo hago, pues, bueno, durante el streaming. Pero claro, en cuanto a lo que es seguir elaborando el canal, tenemos que pensar también a largo plazo. Claro. Y sabemos que todo aquello que trate sobre COVID-19 se va a seguir viendo durante varios meses, pero después será contenido que se quedará muerto. Claro. Tendrá caducidad. Efectivamente. Claro. Por supuesto, hay que sacar los correspondientes vídeos de rigor, como yo digo. Todo el mundo lo ha hecho. Todo el mundo lo ha hecho. Sacado desde su perspectiva los correspondientes vídeos de rigor, dando la mejor información posible. Tampoco es que haya nada definitivo, pero completado. Ahora tenemos que dar también la impresión de que, vamos a ver, de que esto no es el fin del mundo, que no es lo único que se puede hablar de otras cosas,
y que la vida sigue. Sí, 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 sí. Entonces es Sí, una doble realidad, porque por sí. YouTube yo voy a seguir perfectamente con los vídeos que pueda tener programado, pero en el stream todo el mundo puede llegar y hablar de sus expectativas, de sus experiencias y tal, y se sigue hablando del confinamiento, ¿Qué recibes? ¿Qué pero recibes, Álvaro? ¿Qué recibes en esos directos? Que es muy, muy interesante, muy importante. Decir, ¿qué estás recibiendo tú por parte de la gente en cuanto a inquietudes, intereses que te están, que te transmiten de forma más general? pues digamos dos partes de esa experiencia, porque antes de pasar a Twitch hacía los directos directamente en YouTube. Había más gente, eso sí, y claro, se recibía demasiadas cosas. Pero por lo general la respuesta es muy buena, ¿vale? Hay gente que dice tú, pues mira, por una parte tenemos un canal de psicología, hemos aprendido un montón, pero ahora en Notas se está dedicando a hacer directo todos los días pues, para hablarnos a nosotros, para contarnos cómo va el tema del confinamiento y todo eso. Claro. Lo aprovechan bastante bien y se sienten bastante agradecidos en ese sentido. Por lo cual Sí. también, por mi parte, también me siento agradecido de lo agradecido, meta agradecido. Sí, sí, sí. Es meta agradecido. Pero también es verdad que, claro, dependiendo también de qué personas estemos hablando, también hay personas que a lo mejor lo están pasando muy mal Ujú. y lo que quiere es que tú en una charla de 5 minutos o de 10 minutos le soluciones la vida. Ya, sí, 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 sí. Que eso ya de Sí, por sí siempre no lo sí, vamos a encontrar, sí, ¿vale? sí. Alguien que cae en la relación parasocial y que crees que tú realmente estás a su servicio y acude a ti con toda la desesperación del mundo para que tú se le arregles la vida. Y si no le haces caso a lo que sea, pues intenta llamarte la atención a base de insultos o directamente, si, o incluso si le contestas, si tiene la amabilidad de darle un par de consejos, un par de indicaciones, le parece demasiado poco porque Ya. ve que se tiene que ocupar él y igualmente te vuelve a insultar y se va. Entonces, esas cosas se ven. O sea, personas muy desagradecidas o personas que se esperan demasiado, o sea, que sobre expectativa, te lo vas a encontrar. Mira, Álvaro, ¿Vale? esto es muy interesante, ¿eh? Porque igual te apostillo algo porque estaba pensando precisamente, es decir, tú ya tienes mucha experiencia de vértelas y manejar situaciones de este contexto online de comunicación con gente, pues como dices tú, de un poco de muchas formas de comunicarse y de reaccionar. Pero estaba pensando precisamente en esos profesionales que han pasado de un contexto totalmente presencial, están obligados a manejarse, a desarrollarse y a darse a conocer en el contexto online, que seguramente si nos oyen ahora o cuando invitamos esta entrevista, estas situaciones que cuentas tú le asustarán, ¿vale? Estoy seguro que muchísimos de ellos le asustan diciendo, ostras, yo vengo de un contexto en el que controlo absolutamente todo, que es mi consulta, yo y mi paciente, pero ahora es verdad que muchos de ellos, yo lo veo así, están obligados a hacer un esfuerzo, habrá quienes haga de forma más natural, no solamente a impartirse terapia y dar servicio, sino evidentemente a proponerse muy en serio el tener visibilidad y darse a conocer y compartir en el contexto online, ¿vale? Pero habrá muchísima gente, como te decía, que realmente sientan pavor ante circunstancias como estas. ¿Tú les podrías dar algún consejo al respecto? Decir, oye, de cómo llevar o capear estas situaciones, cómo hacerlo, ¿no? Cuando tienes estas situaciones. Pues a ver qué podría decirles yo. A ver, para empezar, mi objetivo no es captar clientes. Mi Ujú. objetivo es divulgación, es llegar Claro. al máximo de personas Ujú. posibles, acumular el mayor número de espectadores posibles, de seguidores y tal, porque es difusión. Con Ujú. lo cual hay más probabilidades de que te vayas a encontrar con esa gente. Es más, si no aceptas que si te dedicas a divulgación, sobre todo en red, te vas a encontrar con esa gente, No te estás dediques. perdido. O sea, da igual el miedo que tengas, pero te vas a tener que encontrar con esta gente. Sí, sí, sí. Eso sí, ya está. Sí. Sin embargo, si tu objetivo, por ejemplo, es, no, yo lo que quiero es ofrecer mis servicios a nivel online y que la gente que quiera, pues contacte conmigo y tenemos consulta y tal. Eh, no creo yo que tengan ese problema. Primero, Sí, porque claro, la población, el target es muy concreto ya. y la gente también es muy concreta. Ujú, Si la ujú. gente va a mirar tu contenido es porque, en cierto modo, está buscando, Sí. está creando interés, le interesa esto, porque tiene una necesidad y tal. Sí, Entonces sí, ya sí, está sí. muy focalizado, Sí. ¿vale? Pero siempre están los trolls. Los trolls siempre existen. Entonces lo primero es, más que tenerles miedo, que sepáis que existen, ¿vale? Y lo mejor para perder el miedo, y mejor que nosotros los psicólogos lo sabemos, es tener un mínimo de conocimiento sobre la figura a la que le tenemos miedo.
Entonces, si realmente le teméis a la figura del troll o del hater y tal, pues mira, hay muchísimos artículos, en serio, los hay, describiendo, ya sea a modo de mofa o a modo incluso de artículo periodístico serio, describiendo cómo es la psique del troll, cómo actúa, qué tipos de troll hay por la red y todo eso, cómo identificarlos. O sea, informaros sobre la propia figura del troll, por lo cual ya empezaréis a controlarlo mucho mejor. Y segundo, que esto es, a mí me encanta hacer muchísimas referencias a la serie de Los Simpsons, ¿vale? Y ese famoso especial de Halloween donde los monstruos, o sea, las mascotas corporativas, estas gigantes que son estatuas, cobran vida y empiezan a cargarse la ciudad. Hay una canción que dice, a los monstruos no mirar, porque corresponde con el tema del marketing, si no miran los anuncios mueren. Sí. Pues igual, aquí, a los monstruos no mirar, no les sigáis los rollos, porque esta gente lo que quieren es eso, llamar la atención, el protagonismo, meterse, zafarse en peleas. Entonces, en el momento que los ignoras, en el momento que los bloqueas o lo que sea, pasan olímpicamente de ti, porque dicen, mira, de este no le puedo sacar nada, me voy a otro. Pero dicho, eso no va a ser el menor de los casos si vuestro objetivo es captar clientes, porque el objetivo es completamente diferente. Os vais a encontrar con una población diferente, ¿vale? Y la población también os va a tratar de una manera diferente, porque esperan algo de vosotros y ellos están dispuestos también a invertir algo de ellos. Todo cambia cuando la gente paga. Eso para empezar. Pero el contenido gratuito no, porque el contenido gratuito, uno de los mayores errores que se tiene es que se cree que tú ya tienes la propiedad del producto y lo puedes tratar como te dé la gana. Pero no, cuando tú tienes que invertir con un profesional y vas a tratar con un profesional, ya es diferente. Está claro. Entonces, una de las ventajas que tenéis todos aquellos que os vais a dedicar de manera profesional para eso, para captar clientes y para ofrecer servicios. Yo lo que sí he percibido a través de mis propios clientes, evidentemente, es decir, quien quiere hacer carrera o desarrollo profesional como emprendedor de la psicología, el coaching en el contexto digital, sí o sí, evidentemente, tiene que basarse en el marketing de contenidos. Es muy difícil que alguien consiga generar la confianza sin hacer contenidos. Pero es verdad lo que tú estás apuntando, Álvaro, es decir, que no es lo mismo, ¿no? Y que el divulgador, por definición, sois una diana como más certera para todos los trolls o los haters. Pero lo que te iba a decir, lo que yo sí estoy percibiendo en este tiempo de confinamiento es que los comentarios se les nota, es decir, cuando comparten las interacciones que hay con los clientes que yo tengo, que ellos comparten contenido, las interacciones de sus seguidores se denota claramente más ansiedad, ¿vale? Es decir, se nota más ansiedad. Y de hecho, lo que se denota también es confundir las figuras profesionales. Es decir, a veces se dirigen a psicólogos pensando que son de medicina interna o médicos general y entonces se ve que hay mucha ansiedad y hay determinadas personas que se dirigen a un psicólogo como diciendo, oye, si tengo una tos o siento dolor en el pecho, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un poco eso, es causa de esa ansiedad que tiene todo el mundo, ¿no? De esa sensación de miedo. Sí, y aparte de eso es que desgraciadamente el trabajo del psicólogo a día de hoy es bastante desconocido. ¿Ah, sí? A cualquiera de la gente le paras por la calle y le preguntas, bueno, ¿a qué se dedica realmente un psicólogo? A ver lo que te contesta. Ajá. La Me sorprende eso, Álvaro. Fíjate, ¿tú crees que en general existe un desconocimiento bastante alto de lo que es vuestra profesión y vuestro cometido? Y de la valoración. De la valoración. Sí. Todavía existe el estigma, ¿vale? De que aquella persona que va al psicólogo es que está loco. ¿Vale? Todavía se siguen viendo. Dice, fulanito de tal, que sepa que va al psicólogo, no sé qué, y tiene un problema, no sé qué. Dice, bueno, y a mí que me cuentas, pero es eso, sí. La persona que tiene que llegar tiene que ir al psicólogo es como la causa perdida. Es más, se acepta mucho más la figura de la psiquiatría que la figura de la psicología, porque la figura de la psiquiatría está más relacionada con la medicina, y la medicina tú vas al ambulatorio. Me duele aquí, toma pastillita para tu casa. Por eso mismo. De hecho, verá, no es un secreto. No es un secreto. Aquí, en cuanto a lo que es medicina psiquiátrica, lo que más se receta son ansiolíticos y antidepresivos. Y esto lo llevamos sabiendo ya un montonazo de años. Sí. Básicamente, aparte de que son trastornos que ya son muy de dominio público, ¿vale? La gente conoce más, porque lo sufre más, por supuesto.
por otra parte también está la concepción de que, vamos a ver, yo no puedo parar mi ritmo de vida. Si me dices que hay una pastilla que yo me la tomo, se me quitan los síntomas y puedo seguir, pues yo aceptaré mucho antes eso Que una a terapia. tener, efectivamente, que hay un psicólogo que lo primero que te va a decir es, párate. Dice, pues no, no me puedo parar. Y Ya, ya, desgraciadamente tienes razón. Dice, ya. tú no me puedes decir que me pare, porque es que no puedo parar. No me puedes decir que yo puedo que cambie mi contexto o a ver qué cosas de mi contexto pueda cambiar, porque es que no puedo cambiar nada. Entonces también no es solamente un elemento comportamental, sino también es un encerramiento, ¿vale? Sí, Un sí, sí, sí. enclaustramiento mental que no lo genera tanto ni situaciones ni nada, sino también lo que es el propio ritmo social que llevamos. Sí. Entonces está todo demasiado interconectado. Ujú. Y sí, no solamente es el tema de la desesperación, que por supuesto la desesperación desencadena conductas poco deseables para la mayoría de las personas, Ujú. incluyéndonos nosotros, eso está claro. Pero también es por parte también de ese desconocimiento, Sí, 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 sí. ¿vale? Y hablando un poco precisamente, es decir, tú has hecho un poco una valoración muy general, es decir, sigue estando estigmatizado. Antes hablaba que tú tienes la proximidad más a generaciones más jóvenes. ¿Crees que en esas generaciones más jóvenes sigue existiendo también ese estigma sobre la psicología? No, no, para nada. La población más joven va comprendiendo mejor las labores. Entre Bien. otras cosas porque afortunadamente y también por labor de los propios educadores que los tratan y por la realidad misma que les toca vivir, tienen un mayor contacto, digamos, con su mundo interior, ¿no? O digamos, Ajá. con su propia emocionalidad. Se cuestionan cosas que los que ahora son adultos, cuando tenían su edad, no se lo cuestionaban. De eso, por Sí, sí. ejemplo, lo trataba con un profesor, ¿vale? Concretamente con un profesor de filosofía, ¿vale? Que con sus chavales y todo eso. Él hablaba, por ejemplo, con lo que es el contexto de la sexualidad, ¿no? Y hablaban, por ejemplo, del tema de la homosexualidad, de la bisexualidad y todo eso, chavales a lo mejor jóvenes, de 12, 13 años, con mucha ligereza, con mucha libertad y tal. Y Ujú. claro, decías tú, eso lo estoy viendo yo, eso en mi época no... Sí, 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 Se efectivamente. estaba Sí, empezando a ver, lo sí, había que los empezaban a aceptar, otros que no, sí, sí. que tampoco se hablaba de mala manera y tal, Ya. pero, por ejemplo, cuando ese tipo sí. Y entonces a nivel emocional se trata mejor, ¿vale? Se trata mejor. Y entonces lo que es la propia realidad psicológica está más presente. Ujú, Sin ujú. embargo, también sigue habiendo varios riesgos. Y es que, por supuesto, la población joven, estamos hablando de jóvenes adultos, adolescentes, tienen un especial interés en lo que es alcanzar su propia individualidad, de destacar, de encontrar, y tienden a romantizar pues, muchas cosas, como Ajá. todos los adolescentes. Tendemos a idealizar en nuestros tiempos de adolescencia muchas cosas. Y desde hace bastantes años, pues también se empiezan a idealizar y a romantizar los trastornos mentales, Ah. porque es una fuente segura de destaque. De destacar, de identidad. Es como en sí mismo una identidad. Efectivamente. Ujú. Entonces, por una parte, efectivamente, hay adolescentes y personas jóvenes que se están empezando a encontrar con lo que es este mundo del trastorno mental, de lo que es tener que sufrir de estos problemas, tener ese sufrimiento y no saberlo expresar o que no te comprenda cuando lo expresas o no existe un sufrimiento adicional por eso mismo, Ujú. pero hay otros que resulta como que parece que lo buscan. Eso es lo que te iba a ¿No te preguntar. O parece? sea, decir, ¿cómo se hace eso? Es decir, voy a ir hacia un trastorno. O sea, tú te diriges hacia un trastorno, por ejemplo, o psicológico o de comportamiento. Es decir, hay una tendencia de búsqueda hacia Pues, eso. pues mira, tengo una conocida que es de México, concretamente, tiene un canal que se llama Long Sound System, que es una chica que, bueno, que ha tenido trastorno de identidad disociativo, ¿vale? Desde su conocimiento de terapia. Y ella tiene el canal para divulgar exclusivamente sobre ese trastorno, que la verdad que es bastante complejo y muy desconocido y que tiene además muchísimo estigma, Ajá. ¿vale? Y ella ha llegado a recibir preguntas de decir, bueno, ¿y yo cómo puedo tener una personalidad múltiple? Porque yo quiero tener una personalidad múltiple. Y que claro, y esta muchacha que tú la ves,
que responde muy bien, siempre responde intentando buscar el máximo rigor dentro de lo que es su propia experiencia y el conocimiento que ha adquirido. Incluso ella misma se queda un poco, ¿pero qué quieres que te diga? Porque para empezar, ¿para qué coño quieres esto? ¿Quieres eso? Sí, sí. Perdonando el taco, perdonando el taco que Sí, acabo de soltar, pero es que esa es la expresión. total, sí, 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 sí. Oye, mira, escucha, fíjate lo que estaba descubriendo yo, es decir, me estaba sorprendiendo, pero según estabas poniendo el caso concreto, voy a contar algo personal. Yo tengo 2 hijos adolescentes y uno ya hacia la juventud. Y ahora, según lo estabas diciendo, en el caso de mi hijo mayor, efectivamente, desde hace un tiempo tiene cierta fascinación hacia todo esto. Has mencionado la personalidad múltiple, trastorno de personalidad múltiple, y hubo una época especial donde hablaba mucho de eso y donde había mucha fascinación y donde es evidente, y le preguntamos, que lo comentaban mucho en su círculo de amigos, es decir, como había cierta atracción hacia eso. Y aparte hay determinadas películas que hablan sobre el tema y es como que Mal. Hablan probablemente, mal. probablemente. Y entonces se percibía como cierta fascinación por ese tipo de personajes. Por lo general, todo lo que se refiere a la conducta anormal provoca muchísima fascinación, siempre. La conducta desordenada trae muchísima fascinación. Primero, por el propio morbo de los eventos concretos, ¿vale? Y segundo, porque nosotros sabemos por qué hacemos lo que hacemos por lo normal, ¿vale? Sabemos cuál es la motivación normal que nosotros nos lleva a hacer ciertas cosas. Pero no sabemos, por ejemplo, ni siquiera aquellos, a lo mejor más cercanos, qué es lo que es tener a lo mejor voces en tu cabeza que te están insultando, que te están animando a hacer ciertas cosas. No sabemos cómo es la vivencia personal, es decir, de una persona que tiene diferentes identidades. Una de una niña de 5 años, otro de un adolescente deportista y otro es de una mujer cincuentona regañona. No sabemos, es decir, por una parte no lo llegamos a creer porque dentro de lo que es nuestra estructura, es decir, nosotros tenemos una percepción propia de nosotros mismos y del mundo que la tenemos ahí, pero no somos capaces de traspasar. Entonces, claro, todo eso crea fascinación. Y aquello que genera un cierto interés también genera una cierta tensión, ¿vale? Esto es un elemento psicológico que también nos acompaña a todos en todas partes. Entonces, ese elemento de tensión pues, va acumulando y queremos satisfacerla de alguna manera, ¿vale? Sí. Entonces empezamos a elaborar teorías, queremos aprender, queremos escuchar. Si alguien cuenta una historia sobre eso, pues centramos la atención porque es súper interesante. Si alguien está contando tal cosa, pues también centramos. O sea, existe una fascinación sobre eso y siempre ha existido. Sí. Siempre ha molado un montonazo a lo mejor toda la literatura que tiene que ver sobre las figuras de los asesinos en serie, los psicópatas, Así tal. es. A lo mejor es la máxima expresión, ¿no? Sí. Pero siempre ha existido Sí, pero la la diferencia, fascinación, Álvaro, ¿no? la diferencia, Álvaro, puede ser sustancial en el sentido de que antes la fascinación, como dices tú, la llevamos arraigada nosotros, pero antes la consumíamos o la imaginábamos y, sin embargo, lo que hay es un paso adelante por determinada gente que quiere ser directamente actor principal en esas cuestiones, ¿no? Es decir, Sí, no son adopta el los que papel de más, personaje. ¿Eh? no son los que más, no son los que Ya. más, pero sí existe una romantización Sí, cuanto a la patología, a la sí, 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 sí. psicopatología, Sí, sí, sí. porque eso se ve como una fuente de distinción. Ajá. Tú lo tienes y te distingues y Sí, llamas la atención además. Con lo cual ya tienes todo lo que necesitas para un adolescente. Distinguir y llama la bueno, atención. total. Total. Sí. Fenomenal, Álvaro. Oye, pues ha sido un placer charlar contigo. Como decía hace un rato, la entrevista ha derivado por donde nos ha llevado la conversación. Yo lo he Por los disfrutado cerros de muchísimo. Úbeda. Lo he disfrutado mucho, la verdad. Siempre es un placer hablar contigo. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Y como te dije la otra ocasión, estoy seguro que además la gente que pueda verla la va a disfrutar de verdad y seguramente va a sacar un conocimiento que antes no tenía. Y también por parte de los profesionales a los que yo deseo que esta entrevista de alguien que tiene ya bastante experiencia de moverse y difundir a nivel digital, pues también les sirve de ayuda. Álvaro, nada más.
como hice también en la otra entrevista, por favor, comenta un poco las vías de contacto para que la gente te pueda seguir, saber más de ti, aunque lo hemos mencionado al principio, volver a repetirlo y que puedan tener más conocimiento de tu perfil y de tus contenidos. Bueno, pues para grosso modo, para toda la población, que sepáis que estoy en YouTube, por canal Psicoblog, ¿vale? Chico, que sabemos escribirlo todo el mundo, psico con P por delante y blog con V, ¿ok? Que hace referencia a blog, lo que es el videoblog de toda la vida, ¿no? Psicoblog, todo junto, lo podéis buscar lo podéis poner en el buscador y me vais a encontrar rápido, ¿no? Y para aquellos que quieran tener un contacto mejor, más directo, pues también estamos en Twitch durante todo el confinamiento, de lunes a viernes a las 10 de la noche, hora española, y el canal se llama exactamente igual, Psicoblog, ¿ok? Es una aplicación que perfectamente la podéis descargar en el móvil, ¿vale? Twitch, o directamente lo podéis ver online, ¿vale? En el ordenador de normal y lo podéis encontrar de igual manera. Y nada más, de todas maneras, Rafa, yo te voy a pasar los contactos para que los tengas por escrito, que a la gente les es mucho más fácil. Y ya está. Por lo demás, a nivel personal, pues me ha parecido una entrevista bastante entretenida. Sí es verdad que me he sentido un poco desbocado en cierto momento, porque mira, yo soy así, ya está, la información pues la suelto de esa manera, estamos acostumbrados ya a esa dinámica, pero por la otra parte sí ha sido muy entretenida y espero que también para la gente, porque lo sé, ante todo entretenido. Si es entretenido, la gente se va a quedar. Estoy seguro que sí, claro que sí. Álvaro, un fuerte abrazo y lo dicho, seguimos en contacto, que será un placer volver a hablar contigo cuando consideremos oportuno. Un abrazo fuerte. Para la próxima crisis estamos en contacto. Chao, que vaya bien. Venga, adiós.